En el verano de 1942, los panzers alemanes avanzaban tan rápido por el sur de Rusia que las unidades soviéticas ni siquiera podían organizar una retirada. El primer ejército panzer cubrió 480 kilómetros en menos de 2 semanas. Rostov había caído. La estepa estaba completamente abierta y delante de ellos se encontraba el terreno más valioso de toda la guerra. Los campos petroleros del Cáucaso, que producían el 80% de todo el combustible soviético. Alemania estaba tan confiada que envió a 15.000 trabajadores petroleros junto con los tanques. 6 meses después, esos mismos hombres estarían corriendo 630 kilómetros de regreso por donde vinieron, con las fuerzas soviéticas acercándose a la única ruta de escape, tratando de evitar una catástrofe aún mayor que Stalingrado. Así que hoy vamos a repasar la historia completa de la Operación Edelweiss. Cómo el avance blindado más largo de 1942 se quedó sin combustible persiguiendo petróleo, cómo el petróleo fue destruido antes de que Alemania pudiera usarlo, y cómo 250.000 de hombres apenas logró salir con vida. Para entender por qué Alemania apostó todo en esta campaña, tienes que entender el problema del combustible. Alemania casi no tenía producción nacional de petróleo que valiera la pena mencionar. Su principal fuente eran los campos petroleros rumanos en Ploiești, pero la producción rumana no era ni de cerca suficiente para sostener una guerra mecanizada en varios frentes. Las plantas de combustible sintético cubrían parte de la brecha, pero un estudio del alto mando alemán de mayo de 1941 expuso los números. Los requerimientos militares mensuales rondaban los 7.25 millones de barriles. La producción nacional y las importaciones combinadas sumaban alrededor de 5.35 millones de barriles. A ese ritmo, las reservas de combustible alemanas se agotarían por completo para agosto de 1942. Ahora, mira lo que había en el Cáucaso. Bakú por sí solo produjo aproximadamente 24 millones de toneladas de petróleo en 1942. Eso era aproximadamente el 80% de todo el petróleo soviético. Incluso los campos más pequeños en Maikop y Grozny representaban otro 10%. Si Alemania lograba tomar esos campos, 2 cosas sucederían al mismo tiempo. La Wehrmacht resolvería su propia crisis de combustible y la maquinaria de guerra soviética perdería el petróleo que necesitaba para seguir luchando. Este es el contexto que la gente pasa por alto cuando piensa en esta campaña como algo secundario. Para Hitler, el Cáucaso era el evento principal, lo dijo directamente. Sin el petróleo del Cáucaso, perdería la guerra, y probablemente tenía razón. Así que en la primavera de 1942, mientras el resto del alto mando alemán estaba enfocado en el frente oriental en general, Hitler emitió la Directiva 41. El plan contemplaba una ofensiva de verano en 2 frentes. El grupo de ejércitos A, bajo el mando del mariscal de campo Wilhelm List, avanzaría hacia el sur en el Cáucaso para capturar los campos petroleros. El grupo de ejércitos B avanzaría hacia Stalingrado a lo largo del río Don. Y aquí está la parte que es importante entender. La tarea del grupo de ejércitos B en Stalingrado no era tomar la ciudad. Era establecer una posición de bloqueo en el Volga para proteger el flanco izquierdo del grupo de ejércitos A, mientras que la verdadera operación, la toma del petróleo, se desarrollaba al sur. Stalingrado era el escudo. El Cáucaso era la espada, así fue diseñado. Las fuerzas reunidas para la ofensiva del Cáucaso eran enormes. El grupo de ejércitos A incluía al primer ejército Panzer de Kleist, el cuarto ejército Panzer de Hoth, el 17º ejército de Roth, el tercer ejército rumano y apoyo aéreo de la Luftflotte 4. Alrededor de 167.000 soldados, 1.130 tanques y 4.540 cañones. Y con ellos viajaban 15.000 trabajadores de la industria petrolera. Técnicos e ingenieros fueron llevados específicamente para reiniciar la producción de petróleo en cuanto los campos fueran capturados. Ese detalle te dice todo sobre la confianza que tenía el liderazgo alemán. No solo pensaban que llegarían al petróleo, llevaron a la fuerza laboral para extraerlo. Y al principio parecía que tenían razón en estar tan confiados. Una vez que comenzó la ofensiva, la velocidad fue extraordinaria. El primer ejército Panzer de Kleist avanzó aproximadamente 400 kilómetros desde su punto de partida y ayudó a capturar Rostov del Don el 23 de julio. Rostov era llamada las puertas del Cáucaso. Una vez que cayó, la estepa más allá quedó completamente abierta y las fuerzas soviéticas en la zona estaban en total desorden. Kleist mismo dijo después que, en las primeras etapas del avance, encontró poca resistencia organizada. La mayoría de las tropas soviéticas que fueron sobrepasadas parecían más interesadas en encontrar una forma de regresar a casa que en continuar la lucha. Por unas semanas a finales de julio, realmente parecía que todo el frente sur soviético podría colapsar.
Y luego Hitler tomó la decisión que finalmente condenaría ambas campañas. El 23 de julio, el mismo día que cayó Rostov, emitió la Directiva 45. Esta directiva hizo algo contra lo que sus propios generales habían advertido. Dividió el grupo de ejércitos sur en dos grupos de ejércitos separados y les ordenó perseguir dos objetivos principales simultáneamente, en lugar de uno tras otro. El grupo de ejércitos A continuaría hacia el sur, hacia el Cáucaso. El grupo de ejércitos B, ahora operando de manera independiente, avanzaría hacia Stalingrado. El cuarto ejército Panzer de Hoth, que había estado avanzando hacia el sur junto con Kleist, fue retirado y redirigido al noreste hacia Stalingrado. Y aquí está la parte que todavía frustra a los historiadores militares. Kleist dijo después que la desviación del cuarto ejército Panzer ni siquiera era necesaria. En cambio, Hoth fue hacia el sur, congestionó las carreteras de Kleist y luego volvió a girar hacia el norte 2 semanas después. Para cuando llegó a Stalingrado, los soviéticos ya tenían suficientes fuerzas en posición para detenerlo. No necesitaba la ayuda de Hoth para cruzar el Don, y si Hoth hubiera seguido avanzando hacia Stalingrado en lugar de girar al sur desde el principio, probablemente podría haber tomado la ciudad en julio, antes de que los soviéticos tuvieran tiempo de organizar una defensa. Así que, con una sola directiva, Hitler debilitó el avance hacia el Cáucaso al quitarle la mitad de sus blindados, retrasó el ataque a Stalingrado por 2 semanas críticas y se aseguró de que ninguna de las dos operaciones tuviera los recursos para terminar el trabajo. Pero incluso sin Hoth, el avance hacia el Cáucaso era impresionante en el mapa. Después de Rostov, el primer ejército Panzer recorrió más de 480 kilómetros en menos de 2 semanas y llegó a Maikop el 9 de agosto. Ese mismo día cayó Piatigorsk, a 240 kilómetros al este. Los Panzers estaban avanzando más rápido que en casi cualquier momento desde Barbarroja. Sin embargo, en tierra, el ejército se estaba destruyendo a sí mismo. El avance era tan rápido que las líneas de suministro no podían mantenerse al ritmo. La escasez de combustible se sintió casi de inmediato. La ruta del Mar Negro se consideraba demasiado peligrosa, así que todo tenía que llegar por tren a través del cuello de botella en Rostov o por aire. Pero la capacidad ferroviaria no era ni de cerca suficiente y el suministro de combustible por aire era caro e inestable. Las divisiones Panzer a veces permanecían inmóviles durante semanas, esperando a que llegara el combustible. Los camiones de suministro que llevaban combustible al frente se quedaban sin combustible ellos mismos. En un momento, los alemanes literalmente usaron camellos para transportar petróleo a través de la estepa. Aproximadamente el 40% de las pérdidas de tanques alemanes durante el avance no fueron por acción enemiga. Fueron fallas mecánicas. La contaminación por polvo, el esfuerzo del motor y la enorme distancia recorrida estaban acabando con la fuerza Panzer más rápido que los propios soviéticos. Ahora, la historia de cómo cayó realmente Maikop vale la pena contarla por sí sola, porque involucra una de las operaciones especiales más audaces de toda la guerra. Los alemanes sabían que los soviéticos destruirían los campos petroleros si tenían tiempo, y los soviéticos tenían toda la intención de hacer exactamente eso. Stalin había convocado personalmente a un joven ingeniero de minas llamado Nikolai Byubakov y le había dado el trabajo. Según contó Byubakov después de la guerra, Stalin se apuntó a la cabeza con 2 dedos y dijo algo como: «Si no logras evitar que los alemanes se apoderen de nuestro petróleo, te fusilarán». Luego, después de una pausa, Stalin añadió: «Y cuando hayamos expulsado al invasor, si no podemos reiniciar la producción, te volveremos a fusilar». Según se informa, Byubakov respondió: «No me deja otra opción, camarada Stalin». Y Stalin se tocó la sien y dijo: «La elección está aquí». Así que Byubakov se puso a trabajar. Sus equipos prepararon cargas de demolición en pozos y refinerías por todo el Cáucaso. El plan era destruir todo en el momento en que los alemanes se acercaran, pero hacerlo de una manera que eventualmente pudiera revertirse una vez que los campos fueran recuperados. Para contrarrestar esto, la inteligencia alemana envió una unidad de comandos Brandenberger. Estas eran fuerzas especiales de élite entrenadas en idiomas extranjeros, engaño y sabotaje. Un pequeño equipo liderado por el Freiherr Adrian von Fulkerson, compuesto por alemanes bálticos y sudetes que hablaban ruso, se infiltró tras las líneas soviéticas, disfrazados de oficiales de la NKVD. Usaron camiones soviéticos capturados y pasaron por los puestos de control aprovechando el caos de la retirada como cobertura. Cuando la punta de lanza alemana se acercó, el equipo de Fulkerson entró en acción. Lanzaron granadas para simular un ataque de artillería y luego cortaron las comunicaciones militares de Maikop. Sin forma de verificar las órdenes, y habiendo visto ya a Fulkerson con su propio oficial al mando, la guarnición soviética local comenzó a evacuar siguiendo su recomendación.
Los elementos de avanzada alemanes entraron en Mikop el 9 de agosto enfrentando una resistencia mínima y encontraron varias instalaciones de producción de petróleo aún funcionando. Los Brandenberger lo habían logrado, pero no lo habían hecho lo suficientemente rápido. Los equipos de demolición de Vyubakov ya habían destruido la mayor parte de la infraestructura petrolera. Los pozos fueron sellados con concreto. Las refinerías fueron destruidas. El equipo había sido desmantelado y enviado al este. Los campos petroleros de Mikop habían sido, en palabras de una evaluación, completamente destruidos. Repararlos tomaría alrededor de un año de trabajo. Los soviéticos incluso lo anunciaron públicamente. Los alemanes, que esperaban beneficiarse con la captura de Mikop, han calculado mal. No obtendrán petróleo soviético. Así que piensen en dónde deja esto al ejército alemán. Los tanques que se quedaron sin combustible corriendo hacia el petróleo han llegado al petróleo, y no hay nada ahí. Los 15.000 trabajadores de la industria petrolera que marcharon al sur con los Panzers no tenían nada que hacer. Después de Mikop, el carácter de la campaña cambió por completo. La estepa abierta quedaba atrás, delante estaban las montañas del Cáucaso. Kleist notó el cambio de inmediato. Las fuerzas soviéticas que encontraron ahora eran tropas locales. Lucharon con más fuerza porque estaban defendiendo sus hogares y el terreno hacía que esa resistencia fuera mucho más efectiva. Los caminos de montaña eran perfectos para emboscadas y casi inútiles para los tanques. Hacer llegar los suministros al frente se volvió una pesadilla. La comida y la munición tenían que ser transportadas en mulas, 4 días para llevar los suministros, 4 días para evacuar a un solo herido. Y entonces sucedió algo que resume lo absurdo de toda la campaña. El 21 de agosto, mientras la ofensiva principal se detenía por falta de combustible, tropas de la primera división de montaña escalaron la cima del monte Elbrus, el pico más alto tanto del Cáucaso como de toda Europa, y plantaron la bandera nazi en la cima. La escalada no tuvo absolutamente ningún significado militar. Goebbels lo celebró como un triunfo propagandístico. Hitler, a su favor en este único punto, estaba furioso. La propaganda alemana celebraba una bandera en la cima de la montaña, mientras el ejército carecía desesperadamente de combustible en los valles de abajo. Durante septiembre y octubre, Kleist siguió avanzando. El primer ejército Panzer forzó el cruce del río Terek cerca de Mozdok a principios de septiembre. Pero el avance más allá de ese punto fue dolorosamente lento. Para este momento, la otra mitad del problema ya se hacía sentir con toda su fuerza. El apoyo aéreo y el combustible que debían haber ido al grupo de ejércitos A estaban siendo redirigidos a Stalingrado, donde el sexto ejército estaba siendo absorbido por una batalla urbana que lo consumía todo. La campaña del Cáucaso estaba siendo sacrificada para alimentar una batalla a 500 kilómetros al noreste que nunca se suponía que fuera el esfuerzo principal. A finales de octubre, Kleist lanzó un último intento de llegar a Grozny con un ataque en pinza. El brazo derecho de la pinza capturó Nelchik y avanzó hasta Alagir, pero el ataque se detuvo por la lluvia y la nieve. Un contraataque soviético golpeó a una división rumana en el flanco y la hizo colapsar, obligándola a retirarse. Las fuerzas alemanas alcanzaron su punto máximo absoluto a principios de noviembre, cerca de Ochsonikidze, aproximadamente a 610 kilómetros de sus posiciones iniciales, y eso fue todo, no avanzarían más. El 9 de septiembre, Hitler había despedido a List por no capturar Grozny y luego, de manera sorprendente, tomó personalmente el mando del grupo de ejércitos A. Incluso eso no hizo ninguna diferencia. No puedes hacer que aparezca combustible por pura voluntad desde un cuartel general a 1000 kilómetros de distancia. Para el 4 de noviembre, todas las operaciones ofensivas en el Cáucaso fueron oficialmente suspendidas y las unidades comenzaron a trasladarse para reforzar Stalingrado. La campaña por el petróleo había terminado. Alemania nunca llegó a Grozny, nunca se acercó a Bakú, y los campos petroleros que capturaron en Maikop no produjeron nada útil para el esfuerzo de guerra alemán. Y luego, el 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Urano, y todo cambió. Las fuerzas soviéticas aplastaron a los ejércitos rumanos que custodiaban los flancos al norte y al sur de Stalingrado, y en 4 días habían rodeado a todo el sexto ejército. De repente, el grupo de ejércitos A, que todavía seguía internado profundamente en el Cáucaso, al final de una línea de suministro de 600 kilómetros, estaba en peligro mortal. Todo el frente sur detrás de ellos se estaba desmoronando. Kleist hizo los cálculos. Las fuerzas soviéticas estaban aproximadamente a 65 kilómetros de Rostov. Sus propias tropas estaban a casi 630 kilómetros de distancia. Rostov era el único cruce importante de carreteras y ferrocarriles que conectaba el Cáucaso con el resto del frente alemán. Si los soviéticos llegaban primero, todo su grupo de ejércitos, 18 divisiones incluyendo 11 divisiones Panzer, quedarían aislados al sur del Don sin posibilidad de escape.
Sería otro Stalingrado, pero aún más grande. Hitler, como lo hizo en Stalingrado, inicialmente se negó a autorizar una retirada. Odiaba ceder terreno. Un día, Kleist recibió una orden de que no debía retirarse bajo ninguna circunstancia. Eso, como dijo Kleist después, parecía una sentencia de muerte. Luego, al día siguiente, de manera sorprendente, Hitler cambió de opinión y autorizó la retirada. Pero con una condición. Kleist tenía que llevarse todo con él, todo el equipo, todos los suministros, en pleno invierno ruso, a través de 630 kilómetros de territorio que se reducía cada hora. La carrera por Rostov es la secuencia más densa de toda esta historia y se desarrolló durante aproximadamente 6 semanas en enero y febrero de 1943. El flanco norte de Kleist, un tramo de aproximadamente 960 kilómetros, estaba protegido por una sola cosa y nada más. La resistencia desesperada del sexto ejército de Paulus, que aún resistía dentro del bolsón de Stalingrado. Cada día que Paulus seguía luchando, era un día más en que la atención y los recursos soviéticos se concentraban en Stalingrado, en lugar de cortar el corredor de Rostov. Esto no fue una estrategia coordinada, fue una simple coincidencia temporal, pero salvó al grupo de ejércitos A. Kleist dijo después que el momento más peligroso fue la última quincena de enero. Manstein, quien ahora estaba al mando del recién formado grupo de ejércitos Don y trataba de mantener abierto el corredor desde el oeste, estaba bajo tanta presión que Kleist tuvo que enviar algunas de sus propias divisiones al norte para ayudar a contener a las fuerzas soviéticas que avanzaban por el Don hacia Rostov. Así que Kleist estaba simultáneamente retirándose a lo largo de 630 kilómetros y prestando fuerzas para ayudar a mantener abierta la ruta de escape. El 31 de enero, Paulus se rindió en Stalingrado. 91.000 hombres caminaron hacia el cautiverio soviético. Si Paulus se hubiera rendido 3 semanas antes, la fuga de Kleist habría sido imposible. Cuando los soviéticos finalmente tomaron Rostov el 14 de febrero, Kleist y el grupo de ejércitos A ya habían pasado por ahí. Lo lograron, apenas. Kleist fue ascendido a mariscal de campo por ese logro, sacando a 250.000 de hombres de una trampa que debió haberlos devorado por completo. Y 2 días después de la caída de Rostov ocurrió algo más. Los tanques soviéticos entraron en Yarkov. La moral estaba en su punto más alto. La Stavka estaba convencida de que la Wehrmacht estaba acabada. Algunos comandantes soviéticos ya estaban planeando operaciones para terminar la guerra antes del verano. Estaban a punto de excederse exactamente de la misma manera en que los alemanes lo habían hecho en el Cáucaso. Y el hombre que los esperaba, Erich von Manstein, estaba a punto de realizar lo que muchos historiadores aún consideran el mayor contraataque de toda la Segunda Guerra Mundial. Tenemos todo un video sobre eso, y lo enlazaré al final de este. El 13 y el 17 de febrero de 1943, la infantería de montaña soviética escaló el monte Elbrus y arrancó las banderas nazis, reemplazándolas por banderas soviéticas. La conquista propagandística se revirtió en 6 meses. Alemania nunca resolvió su crisis de combustible. El petróleo rumano de Ploiești siguió siendo la principal fuente externa hasta que los bombarderos aliados destruyeron sistemáticamente esas refinerías en 1944. Las plantas de combustible sintético cubrieron parte de la demanda, pero ellas mismas fueron objetivo de bombardeos estratégicos. Para diciembre de 1944, la situación de combustible de Alemania era tan grave que los planificadores de la ofensiva de las Ardenas, el último gran ataque alemán de la guerra, basaron todo su plan operativo en capturar los depósitos de combustible estadounidenses a lo largo del camino. Estimaron que tenían suficiente combustible para aproximadamente 1/3 o la mitad de la distancia hasta su objetivo. Los 15.000 trabajadores petroleros que marcharon hacia el sur con los Panzers en el verano de 1942 regresaron a casa con las manos vacías. Maikop no produjo nada útil para Alemania. Grozny nunca fue alcanzada. Bakú ni siquiera estuvo al alcance de los cazas alemanes, mucho menos de las tropas terrestres. Todos saben lo que pasó en Stalingrado, casi nadie habla del Cáucaso. Pero en muchos sentidos, el Cáucaso fue el verdadero fracaso, porque Stalingrado solo debía proteger el flanco de esta ofensiva. El petróleo era el premio, el petróleo siempre fue el premio, y Alemania nunca consiguió ni una gota. En cambio, gastó combustible que no podía reemplazar para llegar al petróleo que no podía aprovechar, y casi perdió a todo un grupo de ejércitos intentándolo. La campaña del Cáucaso no solo fracasó, demostró que la guerra ya era imposible de ganar. Alemania ya estaba funcionando sin recursos antes de que el primer Panzer cruzara el Don.